Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales del Observador. Muy buenas tardes, doña Giselle Cruz, ministra de Educación, y nuestra compañera Paula, que nos acompaña en esta tarde para que hablemos de un tema que justo antes de comentar esta entrevista hablábamos, despierta un enorme interés y es el arranque del curso lectivo realmente en pocos días, en aproximadamente 2 semanas estarían un batallón de estudiantes regresando a las aulas, y por las circunstancias de la pandemia desde el año anterior es un tema que sobre el cual la gente tiene todavía muchísimas dudas. Así que, doña Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Realmente, como le decía doña Berliot, es un tema de interés nacional y, por supuesto, aclarar todas las dudas o incertidumbres que haya en las familias y en nuestros estudiantes para ese retorno a la presencialidad del 2021. Como lo hemos denominado, es un año transitorio entre lo que veníamos trabajando antes de la pandemia, durante la pandemia, recogiendo también y valorando las lecciones aprendidas durante el 2020, pero sí lo que estamos totalmente convencidos en el Ministerio de Educación Pública es que es una acción impostergable por todas las limitaciones que puede generar el rezago educativo, social y económico, continuar desde la educación a distancia. Así es que este 8 de febrero reiniciaríamos las clases. Nos hemos preparado a través de una estrategia que hemos denominado regresar, y lo que estamos proponiendo es un regreso a clases paulatino, muy monitoreado, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes de todo este proceso, y para eso hemos trabajado en las mesas de trabajo con diferentes instancias y, por supuesto, con el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud para ese retorno a la presencialidad. Gracias, doña Giselle. Exactamente, y qué bueno que usted aborda el tema, porque desde el punto de vista de la salud, del tema de salud pública, de la pandemia, uno no ve como una enorme variación. Y cuando no hay una enorme variación es que la vacuna nos vino a traer sin duda que esperanza, pero el proceso de vacunación es lento en el Costa Rica y en el resto del mundo, ¿verdad? De manera que entramos al 2021 teniendo una vacuna, pero no tenemos una campaña de vacunación ni una gran cantidad de gente vacunada. Entonces uno se pregunta, ¿qué circunstancia es la que varía con respecto a los últimos meses del año anterior versus el 2021 para que se tome la decisión de que los estudiantes vuelvan a las aulas? Sí, es muy importante. En realidad, desde el momento que cerramos los centros educativos a mediados de marzo del 2020, las condiciones del conocimiento, sobre todo de la pandemia, eran otras. El país viene preparándose, el país ya tiene unas condiciones diferentes con respecto al abordaje de las condiciones de la pandemia. También nos hemos preparado a través de la elaboración de los diferentes protocolos. Creo que también hay lecciones aprendidas sobre el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, y nosotros desde los centros educativos con nuestra campaña Yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. Y eso es importante, tenemos que dar ese paso. Sabemos que es un paso complejo, que es una condición diferente la que enfrentamos en este 2021, y esperemos que sea solo el primer semestre del 2021 y que conforme vayamos avanzando en vacunación podamos tener un segundo semestre 2021 un poco más regular. Entonces, en este sentido, las condiciones son diferentes, el conocimiento, hay más investigación en el mundo, sobre todo el comportamiento de la pandemia en población de 0 a 19 años. Hay lecciones aprendidas también y buenas prácticas de otros países con los que nos hemos comunicado permanentemente, por ejemplo, con Uruguay, con España. Hemos venido teniendo acercamientos de muchos acercamientos y participando en muchos foros, viendo cómo se ha comportado este retorno a la presencialidad en otros lugares, para de esas lecciones, de esas buenas prácticas, aprender nosotros también. Doña Giselle, de esas buenas prácticas, a ver, tal vez si podemos ir dilucidando algunas cosas. Uno se queda con la duda y le quería preguntar del año anterior. ¿Tiene un dato el ministerio de cuántos estudiantes se desvincularon, que era de lo que hablaban, de cuántos estudiantes se desvincularon durante el periodo 2020? Claro, nosotros todo el 2020 pasamos monitoreando todo el proceso educativo a distancia en las diferentes variables, pero el tema específicamente que usted pregunta, doña Berliot, con respecto a la desvinculación, nosotros tuvimos un 96% de estudiantes vinculados al sistema educativo.
en números significa que 18,000 estudiantes se desvincularon del sistema educativo, y durante a finales del año pasado, cuando teníamos otros datos, activamos el protocolo de alerta temprana y recuperamos más de 6,000 estudiantes que se vincularan nuevamente al servicio educativo. Nuestra premisa: nadie se quede atrás en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Era mantener ese vínculo. Eso no significa que haya un esfuerzo que hay que hacer en términos de los contenidos, el tema de la recuperación de contenidos, porque sí mantuvimos los estudiantes vinculados. Tuvimos un proceso de evaluación interesante que se hizo por primera vez en el país, y esa es una buena práctica, de tener un informe de logro de cada estudiante en formatos digitales, en una herramienta tecnológica donde podemos visualizar cuál fue el nivel de avance de los estudiantes en ese proceso de aprendizaje, si quedó en un nivel básico, medio o avanzado, y eso nos está permitiendo tomar decisiones también. ¿Qué días van a clases? ¿Cuántos días? Estos estudiantes que estuvieron más desvinculados o tuvieron algunas limitaciones de aprendizaje en el 2020, son los que tenemos que privilegiar para el retorno a la presencialidad, privilegiar en el buen sentido, o sea, darles más espacio, más oportunidad de que estos estudiantes puedan recuperar esos aprendizajes. El tema de recuperación de aprendizaje, yo he sido clara en que no es un tema de recuperación de solo un año, y menos de un año transitorio como se visualiza este 2021, sino que tiene que ser una acción sostenida por varios años del Ministerio de Educación Pública y de todos los que están vinculados con el sistema educativo. Tiene que ver también con las universidades, estas generaciones que van saliendo para ingresar a las universidades, a la educación superior, tienen que tener un acompañamiento, y bueno, en eso hemos avanzado mucho con las universidades. Ellos inmediatamente, las universidades públicas y algunas universidades privadas respondieron rápidamente, y se han hecho varios programas para poder atender a esta población, no solo con la nivelación con respecto a contenidos, sino también esa pérdida de aprendizajes que hubo, cómo poder darle algunas herramientas a los estudiantes. Y en este momento se están desarrollando cursos a través de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional respondió, la UNED, todas las universidades, el tecnológico, han hecho lo propio para que esos estudiantes, y no necesariamente son estudiantes, por ejemplo, en el caso de la UCR, que van para la UCR, sino todos los estudiantes egresados el año pasado de la educación diversificada tienen la oportunidad de hacer estos cursos de manera virtual, los que tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo, y también se están acompañando otros estudiantes desde los recintos universitarios en las diferentes sedes del país. Doña Giselle, yo quería consultarle sobre la vacunación de educadores. Bien sabemos lo que ha estado pasando en estos días, incluso con sindicatos, pero ¿qué sucede si un docente se niega a recibir la vacuna? Si podría ampliarnos un poquito al respecto, si tienen este panorama ya. Bueno, nosotros en el momento que se estableció la comisión de vacunación, esto está establecido en la ley 8111, que responde a que la vacunación en el país, en el caso del COVID-19, como en otras temas epidemiológicos, se establece una comisión, y esa forma de hacer las cosas en el país inclusive ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este sentido es importante ver que los docentes, en el momento que hicimos la intervención, por las condiciones y todas los docentes quedaron en el grupo 4, pero esto no escatima que las personas de riesgo de 58 años, mayores de 58 años y con factores de riesgo puedan realmente van a estar en los niveles de vacunación 2 y 3. Entonces, este es el esfuerzo que está haciendo el país en este sentido para poder avanzar con el proceso de vacunación. Hay otras iniciativas que están promoviendo, por ejemplo, los sindicatos a través de las diferentes sociedades magisteriales para el tema del financiamiento de la vacuna y qué sé yo, pero son iniciativas que apenas están en un proceso de gestación para poder a ver si se puede avanzar por esa línea. Pero sí están incluidos los docentes como cuarto grupo, y también, por supuesto, los mayores de 58 años y con factores de riesgo en el grupo 2 y 3. Pero ¿qué pasa si ellos se niegan a recibir la vacuna? Y dicen, no, del todo yo no quiero recibirla. O sea, bueno, eso es como no pueden dar clases.
Bueno, en primer lugar, el tema de la resistencia a la vacuna tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico. Tenemos que dejar claro que somos funcionarios públicos todos y tenemos un deber y tenemos, ¿verdad?, un cumplimiento de funciones que hay que determinar. Un docente que justifica a través de una crisis o una situación con su médico, con el médico de la caja, que puede realmente, o sea, que tiene una situación de salud importante, pues se va a justificar como cualquier otro funcionario, como cualquier otra situación de salud. Pero en el tema específicamente de la vacunación y negarse, pues entonces no podrá estar ejerciendo el trabajo que le requiere, porque va a ser un requerimiento hasta estar vacunado para poder, si no quiere asumir la vacuna, porque esa es la decisión, pues igual tiene que presentarse a trabajar. Doña Gisela, antes de continuar con algunas dudas pequeñitas que tiene la gente con respecto al inicio del curso lectivo, para cerrar tal vez en lo general, la decisión más importante que motiva al ministerio a volver a la presencialidad a partir del 2021 es el impacto y el rezago que generó la educación a distancia del 2020. Y le quería preguntar, el tema de la conectividad de los estudiantes fue vital en este proceso. Bueno, la pandemia nos deja descubierto en varias áreas. En una de las áreas que nos deja descubierto es el tema de la conectividad en hogares, porque en el 2019, hasta el 2019 teníamos el 87% de los centros educativos con alguna condición de internet, alguna capacidad de internet, y por esa situación, esta administración desde el día 1 empezamos con la formulación del proyecto de la red educativa del Bicentenario, que este proyecto comprende las 4.200 escuelas, pero el proyecto que ya está, el cartel en revisión en la Contraloría General de la República, atiende 2.150 escuelas. Y ese es el proyecto que nosotros hemos puesto alma, corazón y vida para poder avanzar y dejar en esta administración una red educativa que permita la conectividad, permita tener la infraestructura tecnológica con el ancho de banda requerido para poder avanzar en este sentido. Además, es una red educativa que el plus enorme que tiene en términos de calidad de la educación es que debe contar con el contenido pedagógico, un contenido pedagógico curado, un contenido pedagógico que responde al enfoque educativo, a las políticas educativas emanadas por el Consejo Superior de Educación, y esto va a permitir el acceso a este contenido a las familias, por supuesto que a los estudiantes, a nuestros profesores y por supuesto que a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estudia en la educación no formal o también a través de nuestra educación, los programas de educación abierta, que puede perfectamente tener el contenido ahí a mano y es un contenido curado. Cuando digo curado se refiere a que es un contenido que responde al desarrollo de habilidades para la vida. No todos los contenidos ni todas las herramientas didácticas o recursos didácticos que a veces tienen los docentes tienen ese enfoque. Entonces ese es el gran plus, que además de toda la conectividad en el centro educativo, el gran plus que tiene esta red educativa del Bicentenario. Este proceso está, por decir, a la mitad, en el sentido de la mitad de escuelas, pero ya para que le dé visto bueno al cartel y se adjudique la empresa, de las 2 empresas que participaron, se le adjudique a la empresa que valore la Contraloría cuál es la que corresponde hacer ese trabajo. Queda la segunda parte de la red educativa del Bicentenario, y ahí estamos buscando los apoyos necesarios para avanzar también en este sentido. Ayer lo hablamos en la Asamblea Legislativa, del requerimiento de apoyo económico para esta segunda fase de la red. Entonces, lo que se visualiza es esa falta de conectividad en las familias costarricenses, y ahí es donde tenemos que avanzar, dar esos saltos importantes para que la familia costarricense, porque la internet no es solo para estudiar, no es solo para avanzar en el estudio, es también para avanzar en temas de trabajo, de la parte laboral, pero también es para la calidad de vida de las personas. Y hoy le pedimos a las personas que hagan sus trámites a través de la web, a través de diferentes formatos tecnológicos, pero no tienen las posibilidades, ni la capacidad, y en muchos lugares donde llega la internet no es una internet de buena calidad. Entonces, ahí se vieron afectados nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque en la casa o no hay internet o hay mal internet, y los padres de familia a veces solo con un dispositivo, con una computadora o con un teléfono, que la forma de comunicarse es el WhatsApp, vio truncada y limitada esta posibilidad de estar en una plataforma. Entonces,
Hay 324,000 estudiantes que no cuentan con internet en sus casas. Entonces, volver a la presencialidad les da esa oportunidad de poder no solo tener su profesor frente a frente para que pueda abordar los contenidos necesarios, sino también estar en los laboratorios, estar y usar la internet. Hoy, el acceso al conocimiento pasa por contar con los recursos tecnológicos y en eso tenemos total claridad y haciendo los esfuerzos necesarios para avanzar en esto, no solo por la pandemia, sino porque es un derecho, ya hoy es un derecho humano. Contar con acceso al conocimiento tiene que convertirse en un derecho humano. Ahora, doña Giselle, vamos entonces sobre algunas preguntas. 4 horas es lo que se está hablando, que los estudiantes vuelven. Y quisiera preguntarle, ¿este criterio de las 4 horas a qué obedece? Bueno, es una discusión de mucho rato con las autoridades de salud. Todavía ayer estuvimos en esas discusiones porque tiene que ver con las posibilidades que tiene cada centro educativo de las aplicaciones de las disposiciones sanitarias. Entonces, más bien hay centros educativos que en la educación cotidiana, lo que teníamos antes del 2020, trabajaban menos de 4 horas. Entonces estamos diciendo, bueno, aquellos centros educativos que tienen las condiciones, los horarios y además la infraestructura física y la infraestructura sanitaria, algunos, por ejemplo, en educación técnica, hasta 6 horas, unos hasta 4 horas y hasta 8 horas podría ser perfectamente, porque hay centros educativos que tienen una ampliación de jornada, lo que decimos el centro educativo que abre desde las 7 y cierra hasta las 5 de la tarde. Lo importante es la cantidad de personas y el aforo que se pueda mantener en ese centro educativo. Y por eso no pudimos dar todas las disposiciones para todos los centros educativos y decir, todos los centros educativos empiezan así y terminan así. ¿Por qué? Porque son más de 4,000 centros educativos. Tenemos alrededor de 18 ofertas educativas y un contexto en cada región diferente. Entonces, así como tenemos escuelas unidocentes que tienen 10 estudiantes, 8 estudiantes, que no, a veces unos son todos de segundo ciclo, otros son de primer ciclo, otros tienen de primero y segundo ciclo. Tenemos centros educativos, colegios en el área metropolitana con 1,800 estudiantes, una planilla de 110 profesores con diferentes horarios, profesores que trabajan por jornada horaria, otros que trabajan por lecciones, otros que trabajan por media jornada. Entonces, esa variabilidad, ¿verdad? Esa heterogeneidad de condiciones en los centros educativos hace que tomemos la disposición que el director del centro educativo, quien es el gerente del centro educativo, es el líder del centro educativo, junto con su personal docente, hace el horario de manera que pueda cumplirse las disposiciones sanitarias, número 1, número 2, las disposiciones pedagógicas. Es complejo, sí, bastante complejo, pero yo confío en la experiencia, la responsabilidad y el conocimiento que tiene cada director de su centro educativo, apoyado por supuesto que con el supervisor y con el director regional. Y esto va a estar... Para ampliar ahí nada más la pregunta, en los lineamientos emitidos por salud para el retorno a la presencialidad, hay un apartado donde dice que cada centro educativo elabora su plan de apertura y para el plan de apertura nosotros elaboramos una guía orientadora para los directores con un checklist y decir, bueno, A, B, C y que vayan cumpliendo con estos requerimientos que están en esta disposición del Ministerio de Salud, donde indica que es un requisito elaborar ese plan de apertura. Esto será comunicado, según se había dicho, vamos a ver, los profesores y administrativos retornan ¿cuándo al trabajo? La primera semana de febrero. Sí, la primera semana de febrero, otros entran unos días antes, a finales de enero. Los directores regionales, la mayoría ya están en funciones, porque siempre ellos toman vacaciones los primeros 15 días de enero, pero esto fue comunicado a finales del año. A final del año pasado comunicamos el retorno a la presencialidad, comunicamos que los estudiantes los primeros días ingresaban los niveles superiores, que significa que, bueno, que el 8 de febrero en un colegio determinan que entran los quintos y los cuartos años y los días siguientes van a entrar los otros niveles y así hasta que se complete la matrícula en toda la población estudiantil de ingreso a la presencialidad esas 3 semanas de febrero. Doña Giselle, tenemos algunas preguntas que ingresaron a través de nuestras redes sociales, don Carlos González, don Carlos Enrique García, doña Gladys Jiménez, entre otras personas
preguntaron, y fue una de las preguntas que más se ha hecho, ¿qué pasa con las escuelas unidocentes? ¿Verdad? Donde hay un solo docente que tiene a su cargo la escuela, que tiene varios grados, ¿cómo van a funcionar las escuelas unidocentes con este esquema de retorno a clases? Bueno, exactamente perdón, o sea, que ellos dicen, las consultas, que no, algunos no tienen personal de limpieza y va a ser fundamental la limpieza en esta, más que, ¿verdad?, en esta época. Eso también va a ser una recarga para los docentes. Ampliarle ahí la consulta, doña Giselle. Claro, bueno, hay centros educativos, si es por falta de nombramientos, estamos haciendo todos los esfuerzos para los nombramientos que en los centros educativos venimos trabajando desde el año pasado, haciendo los nombramientos de los diferentes servicios educativos, de diferentes necesidades que tienen los centros educativos. En eso estamos trabajando y la Dirección de Recursos Humanos desde el año pasado, porque sabemos que ya de por sí la apertura del curso lectivo siempre tiene sus limitaciones. Imagínense que el Ministerio de Educación Pública mensualmente tiene movimiento de planilla de más de 500 personas. ¿Qué significa esta? Personas que renuncian, personas que se trasladan, personas que se jubilan. A veces hay funcionarios que se jubilan a partir del primer día que empiezan las clases, ¿verdad? Porque esa es la fecha que les conviene. Entonces esos ajustes siempre van a ser durante cualquier curso lectivo y más en estas condiciones. Tenemos una condición también particular y es que el año pasado y a principios de esto se ha jubilado un porcentaje mayor de funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de otras instancias, pero me refiero al Ministerio por los cambios que se hizo en la ley con respecto al ROP. Entonces también eso los llevó a tomar decisiones de jubilarse. Entonces ahí tenemos movimientos importantes en ese sentido, pero haciendo los esfuerzos para poder tener el personal docente, por supuesto, ojalá el 8 de febrero, sino en los primeros días del mes de febrero. Eso es importante. El otro, con el tema de la limpieza, pues sí, se va a requerir, como lo hemos hecho en todas las organizaciones, en todas las instancias, una mayor limpieza, y hemos solicitado que también se organicen los centros educativos con las juntas de educación y con la población, con los padres de familia. Yo creo que hoy más que nunca nos llama el deber ser, ¿verdad?, a poder, en ese retorno a la presencialidad que debe ser impostergable por las condiciones y por lo que significa para la educación y para los niños y niñas y jóvenes de este país, volver a la presencialidad, ¿verdad?, y retomar el rezago educativo que pudo haberse dado. Es importante entonces que también se organicen a nivel comunitario, a nivel de centro educativo, a nivel de la Junta. Yo no dudo que habrá muchos apoyos como los hay. Las juntas, yo siempre reconoceré ese trabajo que hacen. Es el mayor voluntariado que tiene todo el país, esa es la ruta. Y hay juntas y con eso puede contar. Y también con la comunidad educativa. El centro educativo siempre se convierte en un centro importante en la comunidad. Yo siempre digo que cuando uno va de gira y pasa por una escuela y ve las condiciones de la escuela, dice mucho de la comunidad. Entonces, en ese sentido, también apelar a todos esos apoyos que puedan darse a nivel de padres de familia y apoyo. Están todos los protocolos, los lineamientos de los protocolos en el sitio web del Ministerio, los hemos ido divulgando para que se revisen, hay que analizarlos, hay que revisarlos. Específicamente para el retorno a la presencialidad son como 13 protocolos, en total son 20, porque también incluye de las universidades privadas y otras casas de enseñanza, pero es importante en este contexto. Ahora, hemos venido aprendiendo también del tema de la aplicación de los protocolos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Eso hay que trasladarlo al centro educativo. Esa cultura que hemos venido creando en los últimos años, hay que trasladarla al centro educativo. Doña Giselle, estaba precisamente revisando los protocolos de reactivación del curso lectivo 2020 en centros educativos públicos, en centros educativos de educación especial, el protocolo, lo estoy leyendo aquí, el protocolo para la reactivación del curso 2020 en centros educativos privados, el protocolo de reactivación del curso lectivo 2020 en centros educativos del subsistema de educación indígena. O sea, le pregunto, ¿estos protocolos del 2020 son los mismos que van a aplicar para el 2021 o todavía no están publicados los del 2021? Los del 2021 se hicieron algunos ajustes todavía porque, como les digo ayer, se estaba hablando sobre todo el tema de la posibilidad de mayor tiempo en la presencialidad de acuerdo al contexto del centro educativo,
pero están todos esos protocolos ya listos. Vamos a revisar si están en el sitio para hoy sin falta tiene que estar terminándose de subir esos protocolos, y sobre todo también muy importante revisar, que hoy también ya los enviamos por correo masivo, es los lineamientos pedagógicos. ¿Cómo es esa educación combinada? ¿Qué es lo que el docente tiene que hacer? Y hemos hecho esfuerzos para que esa educación combinada pueda... la educación combinada responde a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, lo que hicimos en el 2020, de manera que el enfoque pedagógico sea el mismo. Nosotros veníamos trabajando fuertemente en la transformación curricular, que la transformación se diera desde el aula, y las guías de trabajo autónomo que utilizamos el año pasado para el proceso de aprendizaje y las guías de trabajo autónomo de este 2021 responden a ese proceso de transformación curricular. Entonces, hicimos un esfuerzo para que el docente, en esa planificación que hace, en esos 4 momentos que le estamos diciendo cuáles son esos 4 momentos del proceso pedagógico en la presencialidad, sean los mismos en temas de la educación a distancia, de manera que no tiene que hacer otro planeamiento. Ese es el mismo para los estudiantes en la presencialidad, van a la casa, hacen un trabajo que se les deja, vuelven al centro educativo, y ese ir y venir es una metodología apoyada en ese proceso de transformación curricular que ya los docentes venían conociendo porque veníamos trabajando desde el 2018. Los padres de familia tienen derecho a elegir si su hijo retorna a ese modo de presencialidad o ese modo mixto, vamos a ver, o que se mantengan desde la virtualidad. Lo pueden hacer. En la misma resolución de salud y el MEP, en esa resolución que firmamos los 2 ministros, el ministro de Salud y mi persona, ahí indica de la posibilidad que tienen los padres de familia de decidir si sus hijos van a la presencialidad o no. Pero es importante primero que los padres de familia se acerquen al centro educativo, apoyen con toda esta aplicación de los protocolos y valoren también, pongan en una balanza, ¿verdad?, lo que significa no ir a la presencialidad y apoyar a sus hijos desde la educación a distancia en sus hogares. Eso es importante, pero eso está ya estipulado por normativa nacional e internacional, de que los padres de familia pueden hacer esa elección de que sus hijos no vayan a clases a la presencialidad. Eso no significa que no estén matriculados en el centro educativo. Hay un derecho a la educación, todos tienen que estar matriculados en el centro educativo, pero si bien el hijo no va a ir, o decide el padre de familia que el hijo o la hija no va a ir a la presencialidad, tiene que buscar la forma de apoyarlo desde la educación a distancia. El estudiante va a recibir la guía de trabajo para que le desarrolle en la casa, tal y como lo veníamos haciendo desde la educación a distancia. Ahora, tengo entendido que los centros educativos en cantones con alerta naranja no vuelven. Si es así... Disculpe, Paula. No, eso fue una información que lamentablemente se difundió, no es correcta. El tema de las alertas naranjas era cuando íbamos a abrir a la presencialidad en septiembre. Esa información quedó por ahí en alguna parte y se divulgó, pero en realidad desde que hay transmisión comunitaria no estamos trabajando con las alertas, exactamente. Ok, todo vuelve. Sí, lo vi por ahí. Sí, entonces, lleva usted razón. Gracias más bien por que me permitió aclararlo. Otra pregunta que salta por ahí es, y esta es una duda principalmente de docentes, ¿cómo van a hacer? O sea, algunos hablan de carga de trabajo, el mantener un aula donde hay alumnos de forma virtual y alumnos de manera presencial. ¿Cómo se va a llevar adelante o cómo está planeando el ministerio que los docentes puedan llevar adelante, digamos, este modo dual de enseñanza? Pregunta, Berliot, claro, y es una duda que tienen los docentes. Por eso definimos que es una sola guía de trabajo, o sea, es un solo mecanismo de planificación docente. Eso se le envía al estudiante que está en educación a distancia y el estudiante tiene que devolverle eso al profesor, ¿verdad? Y el profesor revisa. Esa misma guía es la que le sirve al docente también para desarrollar los contenidos desde la presencialidad. Ahora, ¿qué pasa, doña Giselle, si en un aula hay un caso de COVID positivo o hay un profesor en una escuela positivo con COVID?
importante, igual que con un docente, igual que con un estudiante, los protocolos lo indican, que ahí tiene que activarse realmente la coordinación con las áreas rectoras de salud de cada región educativa, eso lo tenemos muy claro. Hemos hablado también con los alcaldes, hemos activado también las mesas de trabajo con las comunidades locales y las mesas de gestión de riesgos de las comunidades locales, ahí participan docentes nuestros, entonces a través de las mesas locales municipales, a través de la Rectoría de Salud, todas esas instancias que a nivel local, que están activas permanentemente, sobre todo en esta situación de pandemia, y por eso también nos comunicamos con los señores y señoras alcaldesas para difundir la estrategia de educación, de la estrategia de regresar y lo que va a ser la educación combinada. Le pedimos apoyo también a los señores y señoras alcaldesas en la distribución de suministros de limpieza, porque hay más de 600 centros educativos que se van a beneficiar con suministros de limpieza a través de una donación que tuvimos de USAID y la UNICEF. Entonces, todas esas coordinaciones también las estamos haciendo los gobiernos locales. ¿Qué significa eso? El protocolo es muy claro. Se determina un estudiante o una persona docente con una situación de COVID, se alerta el protocolo, se llama a la Rectoría de Salud del área y a partir de ahí se toma la decisión, se separa la persona o el grupo que está más cercano a esa persona, se envía a la casa y se hace toda la disposición sanitaria como lo hacemos en las oficinas, que hoy, ¿verdad? En nuestros trabajos, aquí pasa. Con cierta regularidad, pasa una persona positiva, si tuvo gente alrededor, estuvo alguna cercanía, por eso es muy importante los protocolos. El otro día nos pasó una reunión, el ministro de Salud me decía, ¿usaron la mascarilla en la reunión? Sí. ¿Cuánto duró la reunión? De lo que dice el protocolo, 30 minutos, una reunión cercana, ¿verdad? Tipo de reuniones. Entonces, eso va a disminuir ahora. Hay un riesgo como todo en la vida, yo lo he dicho varias veces, pero nosotros a través de la estrategia, a través de la activación de los protocolos, lo que estamos haciendo es minimizando el riesgo y previendo qué es lo que hay que hacer cuando hay un riesgo ahí que podamos detectar. Doña Giselle, ¿qué pasa? Los recreos generan mucha tensión. ¿Quién va a estar a cargo de cuidar lo que pasa en los recreos y qué pueden hacer y qué no pueden hacer los estudiantes en este momento de descanso? Muy bien, muy buena pregunta. Claro, los recreos es complejo también. En el protocolo lo que dice es que sale cada grupo, su grupo sale al recreo, un grupo determinado. Vamos a ver, por eso es que es muy importante la organización del centro educativo. Ya eso se observaba yo, estaba en un centro educativo y ese centro educativo tenía 3 espacios importantes para el recreo, ¿verdad? Contaba con otros, no tienen 3, tienen 1. Entonces, de acuerdo a esos espacios, ¿qué hacen? Los grupos salen juntos, sale el grupo, digamos, el primero A sale al recreo, pasa ese recreo, retorna a la clase y va a otro grupo. Van a poder salir en algunos momentos solo un grupo, porque el espacio es reducido, pero en algunos otros casos va a poder salir un grupo que va a estar en el gimnasio, otro va a estar en el patio del centro educativo y otro puede estar en otro lugar. Entonces va a depender de esa infraestructura. Hay escuelas, por ejemplo una escuela unidocente donde hay espacio suficiente, ahí podrían estar 2 grupos simultáneamente al recreo, pero con el distanciamiento. Lo importante aquí es que el grupo, el primero A y el primero B, no compartan en ese momento a la hora del recreo. ¿Por qué? Porque lo que queremos mantener es ese grupo con el menor vínculo con el resto del centro educativo. ¿Quiénes cuidan en los recreos? Como cuidan en la vida ordinaria, en el servicio educativo ordinario. Los centros educativos están organizados para que el personal docente, nuestros docentes y otros funcionarios estén vigilantes en ese recreo. Y yo creo que también hay un tema de apostar a esa conciencia de los mismos estudiantes, la disciplina que tienen los estudiantes en los centros educativos. En ese sentido, ellos van a comprender, y hoy vemos siempre de los niños y las niñas y los jóvenes tenemos mucho que aprender, ¿verdad? En términos de disciplina, en términos de disposiciones. Entonces, por eso es que digo que los protocolos que estamos nosotros en este momento aplicando en la vida diaria son los protocolos que hay que llevar al centro educativo. Y están mucho más específicos, por supuesto, para ayudarle a toda nuestra población estudiantil, a nuestros docentes y a las familias a tener claro de cómo actuar en esta situación del regreso a la presencialidad.
Doña Giselle, con respecto a mascarillas y otro tipo de implemento, alcohol en gel, desinfectantes, que es la demanda que hay en todo lado y en este caso en los centros educativos, la pregunta es, ¿se les va a dotar a los estudiantes de mascarillas? ¿Hay una recomendación de cuántas debe utilizar, de cuántas mascarillas tiene que llevar un niño cada vez que va a clase? ¿Qué pasa también en el caso de los docentes? Bueno, vamos a empezar por la última. Los docentes tienen que portar su mascarilla, ¿verdad? Como lo hacemos en la vida cotidiana, como ahora es parte de nuestro atuendo diario, ¿verdad? La mascarilla no se nos puede olvidar, tenemos que usar, depende del tipo de mascarilla que hemos decidido usar, la cambiamos diariamente, ¿verdad? Y las indicaciones que tienen las mascarillas. Entonces el docente tiene que portarla y tiene que sufragarla como parte de su atuendo. El tema de los estudiantes, estamos haciendo un gran esfuerzo con la Comisión Nacional de Emergencias para dotar de mascarillas a los estudiantes de la población más vulnerable. Tenemos la primera entrega de 500,000 mascarillas, se van a hacer 3 entregas durante este semestre. Son mascarillas que se revisaron, estuvimos trabajando a finales de diciembre, cuando la gente estaba en vacaciones, estábamos haciendo el cartel de las mascarillas, junto con la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, nos ayudó en las características de estas mascarillas, porque son mascarillas reutilizables, lavables, las que les vamos a dar. Vamos a entregar en esa primera entrega 2 a cada estudiante, pero los estudiantes que están en condición vulnerable, y también la posibilidad de que los centros educativos tengan un stock ahí de mascarillas, por el caso de que un estudiante la perdió o alguna cosa sucedió y pues se le repone ahí para que no sea una condición de que no pueda estar en el centro educativo, que puedan tener eso en el centro educativo los profesores y profesoras. Eso es importante, pero igual como hoy salen nuestros niños y niñas fuera de la casa con la mascarilla, pues también tiene que portarla. Pero ahí estamos haciendo un esfuerzo como país para que esta población más vulnerable pueda contar con esas mascarillas. ¿A cuántas escuelas más o menos incluye este programa de población? Ese dato, Berlioz, no lo tengo en detalle cada escuela, pero sí lo hicimos por población vulnerable, con los datos que nosotros tenemos, con el IMAS y sobre todo con los datos que manejamos nosotros desde la Dirección de Equidad, a cuáles estudiantes se les da beca, a cuáles se les atiende en el tema de comedor. Entonces, la población que está realmente en condición de pobreza y pobreza extrema. Por eso estamos hablando de una primera compra de 500,000, 2 para cada estudiante, andan alrededor de 240,000 estudiantes que se van a beneficiar durante este semestre con la mascarilla. Y también chips, tengo entendido que les van a dar a 200,000 estudiantes. Son 200,000 chips de conectividad también a la población más vulnerable. Si algo tiene de fortaleza el Ministerio de Educación Pública el día de hoy, con los esfuerzos que veníamos haciendo antes de la pandemia y durante la pandemia, es de una base de datos muy robusta para poder nosotros, ahora tenemos el número, el estudiante por número de cédula, eso nos permite trazar las condiciones de cada estudiante. Por eso, no lo hablé anteriormente, pero con el tema de la exclusión, esos estudiantes que se desvincularon, nosotros sabemos dónde viven y sabemos el número de cédula. Eso nos va a permitir volver a activar alerta temprana para poder reincorporar al servicio educativo a esos estudiantes. Entonces, esas bases de datos robustas, donde hacemos toma de decisiones a partir de esa información, nos ha permitido identificar los estudiantes para el chip, por ejemplo. Esos 324,000 estudiantes que no tienen dispositivo o que no tienen conectividad son los que vamos a beneficiar para que puedan tener un chip, y que es un trabajo que hemos hecho coordinado con el Instituto Costarricense de Electricidad, a quien realmente agradecemos, porque si algo ha tenido todo este proceso de pandemia es que nos hemos articulado mejor y más pertinente y oportuno y más rápidamente las instituciones, tanto públicas como privadas. Y entonces, con el ICE tenemos quedaron los 124,000 sin conectividad, nada más. Va a quedar, nada digamos, más, digo, es un montón. Sí, claro, no, por supuesto. Y por eso es importante que retornen, porque desde el colegio, desde la escuela, sí podemos darles esa posibilidad de que se conecten y que tengan esa vinculación mayor en términos también de recuperación de contenidos. Otra de las consultas, doña Giselle, tiene que ver con el transporte público. Si vuelven los estudiantes, van a usar el transporte público y sabemos que ahorita hay una restricción de que las personas no pueden ir de pie. El MEP va a mediar con este sector para que tenga más flotilla diaria
con tal de tener un servicio en el que los estudiantes puedan asistir y que también las personas no tengan un inconveniente cuando se trasladen a sus trabajos, etcétera. Bueno, nosotros hemos hecho las coordinaciones respectivas con el CTP para efectos de la transporte que se le da a los estudiantes, el beneficio de transporte para los permisos y para todo este proceso que conlleva. Hay estudiantes también, un buen número de estudiantes a quien se les da un depósito de dinero para efectos del transporte y ellos lo usan el transporte público. Pero aquí lo que el estudiante tiene que hacer y la familia es ver que el traslado al centro educativo le permite, ¿verdad?, tomar en consideración las horas de traslado, y en este sentido se aplicarían los mismos protocolos. Ahora, hay protocolos, por supuesto, que tienen que ver con el Ministerio de Transportes en términos de las flotillas de transporte público, pero también la aplicación de los protocolos en los transportes escolares. Pero en ese sentido, de una mayor cantidad de flotillas en transporte público, no, aquí lo que hacemos es un llamado a los padres de familia y los estudiantes para que valoren cuánto tiempo les va a tomar llegar al centro educativo en estas nuevas condiciones, y al rato tendrá que madrugar un poquito más. Doña Giselle, en algún momento del año anterior se habló de horarios escalonados para el ingreso de clases. Me imagino que es para evitar que se agrupen muchos estudiantes a la hora de retornar. ¿Eso está contemplado dentro de este retorno 2021? Está contemplado en el sentido de que, por ejemplo, si un centro educativo, volvemos a lo mismo, ¿verdad?, el contexto del centro educativo. Hay centros educativos, ustedes los han visto seguro, sobre todo en área metropolitana, y también en algunas zonas, en algunas otras zonas menos, fuera de la GAM, donde tienen posibilidades del distanciamiento para el ingreso. O sea, aquí lo importante es el distanciamiento, entonces, pero que no ponga en riesgo al estudiante. Hay centros educativos que están a la orilla de la carretera, y si no tienen una valla o no tienen unas condiciones de seguridad, van a tener que decirle a los papás, bueno, los primeros grados, ingresa al primer grado con ese distanciamiento y va ingresando el estudiante, y ingresa ese nivel y van a la clase. Ingresa al otro nivel. Tiene que ver con la posibilidad que tenga el centro educativo de este distanciamiento. No sé si ustedes han podido observar para el tema de la entrega de los alimentos, ¿verdad? Se marcó la acera o el ingreso al centro educativo para que fueran ingresando los padres de familia o quien retirara, las familias, retirara los alimentos. Ese es el mismo orden, ese es el mismo protocolo donde tenemos ese distanciamiento. Entonces, hay centros educativos que seguramente van a decir, bueno, de 7 a 7 y 15 van a entrar tales niveles, y apenas ingresan esos a las 7 y 15, a 7 y 30, otros niveles. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Lo importante es que no se aglomeren los estudiantes en el ingreso, en el portón, como ¿verdad?, los vemos muchas veces, y eso va a ser, por eso decimos que es complejo, eso es cierto, pero sí tenemos que también decir a los estudiantes cuál es ese nuevo comportamiento, esa nueva dinámica, que no se pueden quedar aglomerados en el ingreso del centro educativo. Le planteo esta pregunta, doña Giselle, porque la duda que se genera entre muchos padres de familia es qué pasa cuando yo tengo hijos en varios niveles, ¿verdad? Entonces resulta que el de primer grado entró a las 7, el de segundo a las 7:20 y el de sexto a las 7:40. Entonces, hay como dos dudas. ¿Qué hace el padre de familia? ¿Va y viene a la casa 20 veces? Uno, lo cual es complicadísimo, sobre todo pensando que hay muchos padres de familia que lo que hacen es que cuando van a hacer sus trabajos dejan a sus hijos en los centros educativos. Uno, o qué pasa con aquellos que van en transporte de estudiantes, ¿verdad? Las busetas no, difícilmente por un tema de operatividad va a poder recoger a los de primero, los de segundo, los de tercero, cuarto, quinto y sexto de forma separada. Entonces, claro. ¿Eso cómo se operativiza? Por eso, no tenemos todas las respuestas a todas esas preguntas, porque va a depender de la forma operativa en que el centro educativo organice esto. Nosotros le hemos dicho a los centros educativos y sobre todo a nuestros directores regionales que hay que hacer un balance. El balance es las disposiciones sanitarias para el resguardo de la salud y de la vida. Y siguiente, con base en esas disposiciones, las condiciones del contexto, de infraestructura del centro educativo, poder hacer esos esfuerzos. Pues sí, en algunos casos va a tocar a los padres de familia hacer una espera para que el hijo de otro nivel pueda ingresar y poderlo llevar al centro educativo. Y por eso es un tema de colaboración. Ayer decíamos en otra entrevista que es importante, ¿verdad?,
esa responsabilidad individual y colectiva, ¿verdad? Porque es un tema de todos. Entonces yo creo que es importante también ahí recapacitar en el sentido de que sí, hay condiciones diferentes y no podemos tener esa situación como la teníamos antes. Esa organización de la familia va a tener que verse afectada definitivamente por las nuevas condiciones de la presencialidad. Es un tiempo. No es, esperemos que esto no se quede para toda la vida, es un tiempo, nosotros esperamos que el segundo semestre sea un semestre un poco más regular de lo que estamos pidiendo que sea ahora. Entonces también son aprendizajes importantes de cómo me organizo como familia para poder darle esa oportunidad a los niños y niñas y jóvenes de volver a la presencialidad. Doña Giselle, quería preguntarle si, y es una pregunta absoluta con una parte hipotética, si nosotros como país no hubiéramos tenido los problemas de conectividad en algunos estudiantes, ese impacto negativo que generó en la educación que recibieron, esa desvinculación de algunos sectores, esa diferenciación que se genera entre quienes pueden tener un acceso y una buena conectividad y estar pegados a clases virtuales y quienes no, ¿verdad? Si eso no hubiese existido y estaríamos todos con la posibilidad de hacer clases virtuales de manera buena, con buenas condiciones, ¿usted estaría apostando por la presencialidad del 8 de febrero o habría preferido quedarse un tiempo más de manera virtual? Berlioz, el tema de la presencialidad no tiene que ver solo con la posibilidad o no de tener acceso a internet o dispositivo. Tiene que ver con el rol que juega la educación y en particular el centro educativo en la vida, el desarrollo de una persona y en su desarrollo integral. Tiene que ver en que el centro educativo no es una infraestructura física, es un lugar donde se desarrollan las habilidades sociales en los estudiantes, se desarrollan habilidades que van más allá de lo que tiene que ver con lo cognitivo. Es un lugar donde a partir de la convivencia, ¿verdad?, se generan también esa forma integral del estudiante, no solo esas habilidades sociales, sino en cómo aprender a vivir en un país en democracia, por ejemplo, desarrollar habilidades de liderazgo, desarrollar habilidades de convivencia, habilidades de resiliencia también, que no dudo que los estudiantes hayan desarrollado esto mucho en todo este proceso del 2020, pero tiene que ver más con eso que con la virtud, por supuesto. Y además, le puedo garantizar que ningún país del mundo tenía sus programas públicos de educación, de primaria y secundaria, virtualizados. Y que nosotros podamos llegar y trabajar en una plataforma no significa que esa es la forma en que teníamos organizados los centros educativos, de la enseñanza para un centro educativo. El tema de la presencialidad, del cara a cara, la convivencia, la relación con los otros, la posibilidad de poderle preguntar a mi profesor y que el profesor me pueda atender, la profesora, una duda, o un compañero, ¿verdad? El tema de la relación con los pares, eso es lo que significa la escuela. Y hoy hay una discusión en el mundo sobre exactamente esa función de la escuela. Yo creo que hoy más que nunca en Costa Rica y en el mundo, a través de esta situación de pandemia que estamos pasando, ha quedado lo que significa la escuela para las familias y para los estudiantes. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de conversar con algunos niños y niñas y jóvenes, pero hay muchos niños que están esperando hace mucho rato volver a la escuela, no solo para ver a su amigo, sino también para ver a su profesor. El tema también de la relación con los otros, el tema de esa construcción del colectivo, todo eso tiene que ver con la escuela. Y la escuela, por supuesto, que tiene que reinventarse, la enseñanza tiene que reinventarse, tenemos que responder a los nuevos desafíos de una sociedad globalizada, donde la tecnología es muy importante, el acceso al conocimiento, pero ese conocimiento mediado. Usted le envía en este momento, con las condiciones que tenemos, una guía de aprendizaje al estudiante y no necesariamente tiene el apoyo ni tiene de la familia, porque la mamá y el papá son los profesores. Entonces, eso ha generado mucho estrés en las familias y en los mismos estudiantes por el poco o cero acompañamiento, por las condiciones totalmente naturales que se dan en la familia. La familia se apoya en el centro educativo para el proceso de aprendizaje. Entonces, ahora se invirtió el papel y realmente no dudo que esto también ha caído sobre los hombros, sobre todo de las mujeres. Y por eso también hay que valorar entonces la posibilidad de ese retorno a la presencialidad para volver otra vez a la escuela y también para reinventarse. Hay lecciones aprendidas muy interesantes
en esta situación de pandemia, que tenemos que fortalecerlas, tenemos que dejarlas como una capacidad instalada en la forma de enseñar, el uso de la tecnología, la organización de los profesores a través de la tecnología, pero también hay habilidades necesarias que se dan desde la convivencia, desde la presencialidad. Tiene que ver también con temas muy sensibles, como por ejemplo el embarazo adolescente, tiene que ver temas también con el tema de la agresión a niños y niñas, tiene que ver con la salud mental de nuestros estudiantes, tiene que ver con una serie de elementos que van más allá del simple hecho de trabajar un contenido. Y el centro educativo, por mucho y en muchos casos, es el centro de protección de nuestros niños, niñas y jóvenes. No todos los niños están en igualdad de condiciones en su casa. Bueno, vamos a ver cómo avanzamos el próximo 8 de febrero con el retorno a clases. Usted habla de una cosa que es absolutamente cercana y vivencial para miles y miles de familias en el contexto de pandemia. Nos trajimos el trabajo a la casa, nos trajimos la escuela a la casa y la convivencia sin duda se volvió más difícil las capacidades de apoyo. Digo, nos deja enormes enseñanzas esta pandemia y pienso que también nos puede enseñar a valorar lo que hacíamos de manera rutinaria, que no le tomábamos el valor que tenía, ¿verdad? Doña Giselle, muchísimas gracias por su tiempo. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por su tiempo. El 8 de febrero próximo los estudiantes estarán volviendo a las aulas de manera paulatina, adecuarse de acuerdo a las condiciones de cada colegio. Hoy, dice doña Giselle, estarán dejándose en la página del MEP, www.mep.go.cr, los protocolos actualizados para el 2021 para que puedan las personas irlos conociendo. Paula Ruiz, nuestra compañera, a doña Giselle Cruz, gracias por su tiempo, y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias también. Esta entrevista queda a través de las redes sociales del Observador. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias.